bienvenidos a esta sexta clase ya del curso de Física 1. Hoy día vamos a seguir viendo esta primera unidad de cinemática del curso y vamos a estudiar un movimiento en particular que es el movimiento a velocidad constante. Vamos a tratar de llegar hasta allá, pero vamos a ver cómo es que nos va. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, quiero que retomemos un concepto que empezamos a ver la clase pasada, que es esto de la velocidad media, y que nos preguntemos bien qué es lo que significa media, ¿sí? Cómo interpretamos este apellido que le pusimos a la velocidad y a la rapidez. Luego, hoy vamos a trabajar un concepto nuevo, que es la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. Después de eso deberíamos hacer el recreo, ojalá que no nos atrasemos como la clase pasada, y después del recreo veríamos entonces modelos de análisis y qué es lo que hacemos en el caso de una partícula a velocidad constante. Entonces, para empezar esta sesión y para poder entender mejor a qué nos referimos con esto de media, el apellido media que le pusimos a la velocidad y a la rapidez la clase pasada, es que vamos a partir viendo un ejemplo, ¿sí? El ejemplo número 8 del curso dice así. A todo esto, ¿vieron que les subí la solución del ejemplo número 7? Ahí van a poder entonces revisar si es que llegaron al resultado correcto. Está todo calculado al final para que revisen si es que lo hicieron, tal como se los había prometido. Ya, entonces, del ejemplo número 8, dice así. Una hormiga se mueve primero con rapidez constante de 4,00 centímetros por segundo a lo largo de una línea recta desde un punto a un punto B, y luego de regreso a lo largo de la misma línea desde B hacia A con una rapidez constante de 1,00 centímetros por segundo. Antes de leer las preguntas, quiero hacer un comentario para que juntemos esto con lo que hablamos en la mañana en el laboratorio. Las medidas aquí, estas rapideces que se dan, están escritas 4,00 y 1,00. ¿Sí? Más adelante en el laboratorio vamos a ver que no es lo mismo escribir 4,00 que escribir solo el 4. ¿Sí? Entonces, por eso es que se escriben de esta manera en física, porque están significando algo, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es. Y bueno, lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál es su rapidez media durante todo el viaje y cuál es su velocidad media durante todo el viaje? ¿Sí? Entonces, veamos cómo es que podemos resolver esto entonces. Para eso, me voy a cambiar entonces para que veamos la pizarra y vemos cómo es que lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que hay dos puntos, un punto A y un punto B. No sabemos la distancia que separa a estos puntos, pero la hormiguita se va en línea recta desde un punto hacia el otro, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a asignar una letra a esta distancia, ¿sí? Le voy a llamar D, ¿sí? Porque soy súper poco creativa, ¿sí? Entonces, esa distancia D que separa a los dos puntos le vamos a llamar D. Y los datos que sabemos del ejercicio es que de ida la hormiguita se va con 4,00 centímetros por segundo de rapidez, y de vuelta, la hormiguita se viene con 1,00 centímetros por segundo de rapidez. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer un diagrama de la situación, más o menos para bosquejar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos y la hormiguita va de A hacia B y de B hacia A. Y con esto, entonces, lo primero que se nos pide calcular es la rapidez media durante todo el viaje. ¿Sí? Entonces, parte A, lo que se nos pide es la rapidez media durante todo el viaje. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, vimos que la rapidez media, que la abreviamos con una b sub m, se define como la distancia total, le voy a llamar d sub t a la distancia total recorrida, dividido en el tiempo total que tomó en recorrer esa distancia. ¿Sí? Ahora, como nosotros definimos inicialmente la distancia entre los puntos A y B como una distancia que se llama D, y como la hormiguita fue ida y vuelta, entonces nosotros ya sabemos cuál es esta distancia total, ¿sí? Como la hormiga va ida y vuelta, entonces
sabemos que la distancia total que se recorre es 2 veces la distancia D, que no sabemos cuánto vale, pero que es la distancia entre el punto A y el punto B. Y tampoco sabemos nada acerca del tiempo que le tomó en recorrer esta distancia. Pero sí sabemos algunas cosas, que es la rapidez con la que se fue de ida y la rapidez con la que se devolvió. Entonces analicemos un poco mejor qué pasa aquí, ¿sí? Entonces, vamos con un primer punto, lo que pasa entre A y B, ¿sí? Entre A y B, la rapidez es de 4,00 centímetros por segundo, ¿sí? Y eso significa, si es que lo interpretamos desde la lógica, desde lo que sabemos desde nuestras vidas cotidianas, que significa 4 centímetros por segundo, es que estoy recorriendo 4 centímetros en cada segundo que pasa. Eso es lo que significa ir a una rapidez constante de 4 centímetros por segundo, ¿sí? Ahora, si, como dice constante, eso quiere decir que no importa qué intervalo de tiempo yo tome, siempre que pase un segundo, la distancia que voy a haber recorrido va a haber sido de 4,00 centímetros, ¿sí? Entonces, a esta rapidez de 4,00 centímetros por segundo le voy a llamar rapidez 1, ¿sí? Para poder hacer esto de manera algebraica y así simplificar un poco los cálculos. Entonces, la rapidez de 4,0 centímetros por segundo le vamos a llamar V1, se puede expresar como, y entonces lo que nosotros sabemos es que si iba a 4 centímetros por segundo, entonces va a recorrer la cierta distancia D que existe entre el punto A y el punto B en un tiempo que le vamos a llamar T1, en un cierto intervalo de tiempo, que a priori no sé cuánto es. ¿Sí? Si es que la distancia D fuera 4 centímetros y la rapidez es 4 centímetros por segundo, entonces yo puedo decir, ya, se demoró un segundo. Pero no sé cuánto es, entonces voy a mantener todo algebraico para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, desde aquí primero destacar que V1 es el único valor que yo conozco, ¿sí? El D y el T1 no sé cuánto vale, ¿sí? Solamente el único valor que conozco es la rapidez 1, que equivale a los 4 centímetros por segundo. Entonces, a partir de esta ecuación, lo que voy a hacer es que voy a despejar T1. ¿Sí? T1, entonces, si lo despejo de acá, bueno, voy a hacer los pasos intermedios para que nadie se me quede en el camino. Entonces, lo primero que podría pasar es pasar al T1 multiplicando para el otro lado, y entonces puedo despejar solito al T1 como D dividido en B1. ¿Sí? Y esa sería otra manera entonces de expresar cuánto vale este tiempo, el tiempo que se demora en recorrer de ida la hormiguita este tramo. ¿Sí? Y de aquí entonces el B1 es conocido, pero el D ni el T1 lo son. ¿Sí? Ahora, podemos hacer lo mismo para el otro tramo, ¿sí? Entre B y A. Entonces, la rapidez entre B y A es de 1,00 centímetros por segundo. Y a esta le vamos a llamar B2, porque es el segundo tramo. Y esto entonces, análogamente a lo que hicimos recién, se puede expresar como, y entonces podríamos escribir que B2, la rapidez 2, se puede escribir como la distancia que yo recorro dividido en el tiempo que me tardo en recorrer esta distancia D, que acordémonos es la que separa a los puntos A y B. De aquí entonces, podría entonces escribir B2 por T2 es igual a D, y por lo tanto despejar el T2 como D dividido en B sub 2. ¿Sí? Ya, entonces, con estos datos, lo que sabemos en el fondo ahora, y lo que tenemos expresado, es T1 y T2, que son los tiempos que tardó la hormiguita en recorrer desde A hacia B y desde B hacia A. Pero no sabemos nada más, ¿sí? Entonces, voy a enumerar un poco estas ecuaciones para que podamos entendernos mejor. A la de arriba, la primera que escribimos, le voy a llamar 1, a la del tiempo 1 le voy a llamar 2, y a la del tiempo 2 le voy a llamar 3. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos todo esto, podemos ver que en verdad el tiempo total que se demoró la hormiga en recorrer el ida y vuelta se puede obtener como la suma de los dos tiempos, del tiempo T1 y el tiempo T2. Entonces, vamos a anotar acá, notamos que
el tiempo total que habíamos escrito al principio es lo mismo que T1 más T2, ¿sí? Y por lo tanto, ahora que sé cuánto, o sé cómo puedo escribir de otra manera T1 y T2, los podría reemplazar, vamos a anotar, y por lo tanto, entonces yo podría escribir el tiempo total recorrido como la distancia D dividido en V1 más la distancia D dividido en V2. ¿Sí? Esa sería entonces otra manera de escribir el tiempo total. Y ahora que ya sé cómo escribir la distancia total y el tiempo total, entonces calculemos la rapidez media que hubo a lo largo de todo el trayecto. Voy a cambiar la página, así que avísenme al tiro si es que han escrito todo. Voy a dar un momento. Ya, espero que me... Gracias por la respuesta ahí en el chat, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar estos valores en el cálculo de la velocidad media. Entonces, la velocidad, perdón, de la rapidez media. Entonces, la rapidez media va a ser la distancia total, 2D, dividido en el tiempo total, que lo expresamos entonces como la distancia D dividido en la rapidez 1, más la distancia D dividido en la rapidez 2. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Me lo voy a traer para acá para poder seguir resolviendo. Ahora, abajo de esta fracción tenemos otras fracciones que se están sumando, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer para poder sumar estas fracciones es igualar los denominadores. Como son puros coeficientes algebraicos, en verdad el denominador común que yo puedo armar de esto es la multiplicación de B1 por B2, o sea, multiplicar la primera fracción por B2 y a la segunda multiplicarla por B1. De esta manera los dos denominadores van a quedar como B1 por B2. ¿Sí? Entonces, si ahora resuelvo un poquito más, me va a quedar el 2D arriba, y acá me va a quedar D por B2 más D por B1, todo esto dividido en B1, B2. ¿Sí? Ahora, con esto, sí, perdón, el efecto Doppler, que justo van pasando unos bomberos por afuera. ¿Sí? Entonces, escrito de esta manera, ahora yo, como tengo fracción sobre fracción, la verdad es que puedo reescribir esto, ordenarlo un poco, y lo que va a pasar es que este término que está dividiendo de nuevo, la verdad es que sí lo podemos escribir de otra manera. ¿Sí? Voy a ver si así se entiende un poco mejor, en caso de que alguien no sepa bien qué hacer con estas fracciones. 2D dividido en una fracción es lo mismo que escribir 2D multiplicado por 1 dividido en este algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago, no sé, un número dividido en 3, eso es lo mismo que multiplicar por 1/3, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo estoy dividiendo por todo esto, que eso es lo mismo que multiplicar por un 1 dividido en lo que hay aquí abajo. ¿Sí? Entonces, me va a quedar ahí, B1 dividido en B1, B2. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo ahora un 1 dividido en esta cosa, nosotros también sabemos, voy a anotarlo aquí en una nubecita, que cuando yo tengo un 2, entonces, perdón, ya, cuando tengo un 1 partido, otra vez, que cuando yo tengo esto del 1 partido en algo, estoy hablando del inverso multiplicativo de un cierto valor. Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 2 es el 1/2, ¿sí? Que ese es más fácil porque lo que hacemos es imaginar que aquí hay un 1 imaginario que está dividiendo al 2 y en el fondo lo único que pasó es que lo dimos vuelta. Entonces eso mismo es en verdad lo que debería pasar acá y por lo tanto esta fracción que está abajo debería darse vuelta. Y entonces si ordenamos todo esto me debería quedar 2D multiplicado por B1, B2 multiplicado por, o sea, dividido por dB2 más dB1. Ahí en verdad ustedes entiéndanlo como quieran entenderlo, pero el paso que quería ver es que esto que había yo anotado acá es lo mismo que escribirlo de esta manera. ¿Hay alguien que se haya perdido con este cambio que hice de pasar la fracción dividido fracción a esto? Profe, yo no me perdí con eso, pero tengo una pregunta. No entendí por qué multiplicamos por un 1 conveniente con la rapidez, la rapidez 2 y la rapidez 1. Antes, en el paso anterior. A este, ¿sí? Sí. Ya, no, No en verdad no cómo es es. que sea un 1 conveniente, es que estamos amplificando las fracciones para poder sumarlas, ¿sí? Ah, ya. Porque no tienen el mismo denominador.
¿Sí? Ya sí, perdón. Eso es, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, tenemos esto que, escrito de otra manera, es 2D, P1, V2, y voy a aprovechar de factorizar abajo por D. P1, y lo voy a ordenar al tiro, P1 más P2. ¿Sí? Entonces, la gracia de haber hecho esto es que ahora se nos simplifican las D. ¿Sí? Y qué bueno, porque no sabíamos cuánto valía, así que ojalá que el resultado no dependa del valor de D. Entonces, ahora obtenemos finalmente que la velocidad, perdón, la rapidez media es igual a V1, V2 dividido en V1 más V2. Y si entonces ahora reemplazamos los valores numéricos, reemplazando. Me falta multiplicar por 2, profe. Gracias, ¿sí? Me falta un 2. Gracias. Y reemplazando los valores, entonces me va a quedar que la rapidez media es igual a 2 por la rapidez 1, que era 4,00 centímetros por segundo, por 1,00 centímetros por segundo, dividido en la suma de estas dos, 4,0 más 1,0. Entonces, arriba voy a tener 2 por 4, 8, por 1, 8, me va a quedar 8,00 centímetros cuadrados dividido en segundo cuadrado, porque aquí los centímetros también se me multiplican con estos otros centímetros y los segundos con los otros segundos, entonces me queda al cuadrado, pero esto además está dividido en 5,00 centímetros por segundo, ¿sí? Y aquí es entonces donde se me simplifica uno de los centímetros con uno de los que estaba al cuadrado arriba, y lo mismo con los segundos, y por lo tanto el resultado es solamente en centímetros por segundo, y 8 dividido en 5 da 1,6. Entonces tendríamos un resultado de 1,60 centímetros por segundo. Ay, me quedé tapándoles el resultado. ¿Sí? Voy a correr las cosas un poquito. Entonces, llegamos a que la rapidez media a lo largo de todo este trayecto es de 1,6 centímetros por segundo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están ahí? Ahí. Ya, ok. Eso era lo que nos decían en la parte A, ¿sí? Pero si me devuelvo, la verdad es que en la parte B también nos preguntaban cuál era la velocidad media a lo largo del trayecto. ¿Alguien me podría decir cuál es la velocidad media durante todo el viaje? Así, al tiro, al ojo. Pero, ¿no? ¿Por qué? Porque llega al mismo punto de salida. ¿Ya? ¿Y cómo se definía la velocidad media? El desplazamiento es cero, por lo tanto la velocidad media es cero. Eso mismo, ¿sí? Entonces aquí en verdad no tenemos nada que calcular porque la velocidad media se define como el desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo, pero el desplazamiento es cero porque la hormiga parte en A y después vuelve a terminar en A, entonces es como si en verdad no se hubiera movido, ¿sí? Como el desplazamiento es cero, entonces la velocidad media va a ser cero a lo largo de todo el trayecto, ¿sí? Este es un ejercicio bien importante para poder entender bien a qué nos referimos con esto de la velocidad media. Porque nadie me hizo una pregunta bien importante. Yo pensé que me iban a interrumpir al principio con esto, ¿sí? Y es que, ¿por qué me di tantas vueltas y no simplemente saqué el promedio entre 4 y 1? Si se llama velocidad media, pues como media, promedio, 4 más 1 dividido en 2, 5. Listo. ¿Por qué me di tantas vueltas? Perdón, 4 más 1, 5, dividido en 2, 2,5. Eso quise decir. Agustín, dime. Porque estuvo más tiempo a 1 metro por segundo, a 1 centímetro por segundo que a 4. Por eso como que afecta más. Va más lento de lo que parece. Buen punto, ¿sí? Entonces, lo que quería hacerles notar con este ejemplo es que la velocidad media no es lo mismo que velocidad promedio. No con un promedio simple al menos,
¿Sí? Entonces, para que podamos entender mejor a qué nos referimos cuando le ponemos el apellido media al lado, es que les quería dar una segunda definición de cómo se puede entender la rapidez media, esta vez de una manera más cualitativa, ¿sí? O sea, no diciéndoles ya lo que tienen que hacer es distancia dividido en tiempo, sino que más bien cómo interpretar esto de la rapidez media. Y la manera de interpretar la rapidez media es que la rapidez media para un cierto intervalo de tiempo corresponde a la rapidez representativa, por eso es media, con esta misma idea del promedio, de que es un dato representativo para ese intervalo de tiempo, la cual equivale a una rapidez tal que es posible cubrir el total de la distancia recorrida en el mismo intervalo de tiempo en estudio a dicha rapidez constante. Hay muchas cosas que entender acá, pero lo importante es que la rapidez media es una rapidez representativa, de tal manera que es lo mismo haber recorrido esa distancia a esta rapidez constante. Para que se entienda mejor esto, les hice toda una animación de la hormiguita, ¿sí? Entonces aquí tenemos la hormiguita, y la hormiguita, habíamos dicho, se movía de A hacia B, con una rapidez de 4,00 centímetros por segundo. Y de vuelta se venía a 1,00 centímetros por segundo, que es un cuarto de la rapidez que teníamos antes, y por lo tanto se demora 4 veces más, ¿sí? Entonces, este es el recorrido que hizo la hormiguita, y nosotros calculamos que la rapidez media es 1,6. Entonces, ¿dónde está ese 1,6? Bueno, si nosotros hacemos la comparación del mismo recorrido que hizo la hormiguita con otra hormiga, una gemela, que en vez de haberse ido a 4 centímetros por segundo de ida y a 1 de vuelta, se va parejo a 1,6, entonces esa hormiga que va a esa rapidez media va a llegar exactamente al mismo tiempo que la hormiga original, porque el 1,6 es la rapidez representativa de esto. Entonces, si yo me voy fijo a 1,6 durante todo el trayecto, es lo mismo que haber hecho 4 y 1, y no tengo que variar mi rapidez durante el trayecto. A eso es a lo que nos referimos con rapidez media. Espero que la animación está a los tiempos perfectos, si no es que los haya estafado haciendo calzar las cosas, ¿no? Lo hice con las proporciones correctas, ¿sí? Entonces, lo más importante a notar acá es que la rapidez media no se corresponde con la media aritmética simple de las rapideces, ¿sí? Pero, tal como dijo el compañero, sí con aquella que pondera por los intervalos de tiempo correspondientes. Porque hay algo importante aquí, que es lo que nos dimos cuenta quizás al ver la animación, y es que cuando la hormiga va a 4 centímetros por segundo, se demora menos que cuando, o sea, ocupa menos tiempo en recorrer la distancia que cuando va a 1 centímetro por segundo. Entonces, en este caso, si hubiéramos hecho el promedio simple, nos da 2,5 centímetros por segundo, y la verdad es que en el trayecto, si recorro a 2,5, no calza con que lleguen al mismo tiempo con la hormiga original. Mientras que si yo hiciera un promedio ponderado por el tiempo que se demora, supongamos, para hacerlo más simple, que la distancia entre los puntos A y B era 4 centímetros. Si era 4 centímetros, entonces a una rapidez de 4 centímetros por segundo, me demoro 1 segundo en hacer ese trayecto de 4 centímetros. Pero de vuelta, si me vengo a 1 centímetro por segundo, entonces me voy a demorar 4 segundos en hacer el mismo recorrido. Por eso es que pondero el 4 centímetros por segundo por 1 y el 1 centímetro por segundo por 4. ¿Y cuánto tiempo me demoré en total en hacer el recorrido? Bueno, 5 segundos, pues 1 de ida y 4 de vuelta. Por eso divido por 5. Y si hago ese promedio, entonces sí llegamos al mismo valor que yo obtuve haciendo todo este procedimiento medio tedioso, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería que se dieran cuenta, ¿sí? Que a pesar de que es la misma palabra, media, como la media aritmética, como el promedio, no es exactamente lo mismo, sino que tenemos que tener cuidado porque a veces vamos durante más tiempo a una cierta rapidez que en otros intervalos, ¿sí? Entonces, ay, profe, me perdí, la Jesús, dígame. No caché muy bien lo del promedio ponderado. ¿Ya? Y mira, el promedio ponderado que yo di aquí para que se entendiera es un ejemplo, ¿sí? Suponiendo que la distancia son 4 centímetros entre A y B, ¿sí? Si son 4 centímetros y tú vas a recorrer eso a 4 centímetros por segundo, entonces te demoras 1 segundo en hacer la ida. Pero después te tienes que devolver.
¿sí? Y tienes que recorrer de nuevo esos 4 centímetros por segundo, pero solo a 1 centímetro por segundo. Entonces te vas a demorar 4 segundos cuando hagas la vuelta. En total te demoraste 1 segundo de ida, 4 de vuelta, o sea, 5 segundos. Por eso es que sale esto aquí de que está multiplicado por 1 segundo y multiplicado por 4 segundos, pero dividido en 5, hoy debería decir segundos, ¿sí? Entonces, haciendo ese promedio ponderado, si tú multiplicas 4 por 1 más 1 por 4 y divides por 5, llegas al 1,6, que fue el valor que obtuvimos haciendo el cálculo tedioso. ¿Ahí sí? Pero, profe, ¿cómo llega a que me demoro 1 segundo y 4 segundos? Porque impuse que eran 4 centímetros los que habían entre los dos puntos. Si pones 8, si pones 5, vas a tener que calcular otros tiempos, ¿sí? Que eso fue un poco lo que hicimos o lo que nos ahorramos cuando lo hicimos de manera algebraica, porque nunca dijimos cuánto valía el D. Después se nos simplificó, afortunadamente, ¿sí? Pero es una suposición para poder hacer el ejemplo y ver qué coincide cuando lo hago ponderado. Al fin y al cabo, si es que la distancia es otra, lo único que va a pasar es que este promedio ponderado va a estar amplificado por un cierto factor. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, eso es el concepto de rapidez media, pero también hablamos de velocidad media. Y la velocidad media también se le puede dar una interpretación cualitativa que tiene que ver con esto mismo, ¿sí? O sea, una velocidad representativa, de tal manera que si yo recorro realizo el desplazamiento a esa velocidad constante, me demoro el mismo tiempo que originalmente. Ahora, como en verdad aquí la hormiga iba y volvía al mismo punto, entonces el desplazamiento nosotros sabemos que fue 0. Y por lo tanto, en verdad, podría la hormiga haberse quedado en el mismo lugar todo el tiempo y esa velocidad, entonces, o sea, esa hormiga gemela que se quedó ahí, llega al mismo tiempo que la otra, porque en verdad la otra fue y volvió y la otra la esperó ahí, y es como que no nos pudiéramos dar cuenta en verdad de si hubo alguna diferencia entre estos dos casos. Solo porque la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. Y en este ejemplo, la hormiga iba y volvía a la misma posición. Eso con la velocidad media. ¿Alguna duda hasta este punto? Porque ahora vamos a saltar a otro tema mucho más diferente. Profe, Ajá. si la hormiga hubiese ido de A a B y si hubiese quedado en B, ahí el desplazamiento ya no sería 0, ¿verdad? Exactamente. O si hubiera ido a un punto C después, sí, tendríamos otros problemas. Ujú. Ah, ya, entonces era 0 porque se devolvió. Como que técnicamente Exactamente. no se movió, entre comillas. Exactamente, eso es lo que pasa. Ah, ya, ya. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿no? Yo tengo una, o sea, verdad, para ver si me corrige. Entonces, Ujú. velocidad, la diferencia entre velocidad y rapidez media es que una es escalar y la otra es vectorial. Sí, exactamente. Y eso aplica en verdad para media o no media. Ahora vamos a ver el otro tipo de rapidez y velocidad que podría existir. ¿Sí? Entonces, ya, ambas dicen que si yo voy a una rapidez o velocidad constante, me voy a demorar lo mismo como si no fuera constante. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que significa dar una rapidez media o una velocidad media. Ujú. ¿Y lo puedo calcular con el promedio? Lo puedes calcular igual como lo hicimos al principio o con el promedio ponderado si es que te acomoda, pero no con el promedio simple. Eso es lo más importante. Ujú. Ya, el promedio simple iba a ser como el común y corriente, el que no había que asimilar. Claro, como sumar las dos y dividir por la cantidad de variables. Ese no funciona. Ujú. Ya, ahora sí Gabriel, entiendo. ya, Gracias. súper. Gabriel, cuéntame. Profe, lo que no me quedó del todo claro era en el ponderado, ¿por qué se multiplicaba por 1 segundo? ¿Era como por el intervalo de tiempo en el que se registra esa rapidez? Exactamente, ¿sí? En el fondo tienes que ponderar por la cantidad de tiempo que anduvo a esa cierta rapidez. Ya, perfecto. Y eso es lo que se divide abajo del total de segundos, ¿cierto? Como Exactamente. todo lo que le tomó en tiempo de realizar el desplazamiento, ¿cierto? Exactamente, el tiempo total. Ujú. Ya, muchas gracias, profe. Eso. Ya, sigamos entonces, pues, para que empecemos con este nuevo concepto. Y para este nuevo concepto... Ay, sí, perdón. Bueno, dime. Que ese supuesto de 1 y 4 segundos se refiere como a la razón de las dos velocidades, porque si hubiese escogido otros tiempos,
pero estando la misma razón también me sirve. A eso me refería con que en verdad es lo mismo, pero que podría estar amplificado por algún factor. Sí, es lo mismo. Ujú. Gracias. Ya. Entonces, para poder empezar con este nuevo concepto, necesito pedirles que ingresen a Menti con el código que aparece en pantalla, 42485052, para que me contesten una pregunta rápidamente, que es, ¿qué significa que algo sea instantáneo? Entonces, me cambio al Menti. Ay, perdón, el código no es ese, se cambió. Lo siento. Lo mando al chat. ¿Sí? Es que después de unos ciertos días se cambia, ¿sí? Ahí está el código, es el que está apareciendo, y si es que quieren entrar directamente, entonces les mando el link también. Perdón. Entonces, la idea es que me respondan qué significa para ustedes en la vida diaria, o qué es lo que entienden ustedes cuando a algo se le pone este calificativo de instantáneo, ¿sí? Ya, voy a esperar algunas respuestas antes de leerlos. Ya, me dicen, inmediato, que sucede en un instante, ¿sí? Vamos a tener que definir ahí qué es un instante. Algo automático, o que sucede en un momento en específico de forma inmediata, que ocurre al momento, ahora ya, en ese mismo momento, algo que ocurre en un tiempo específico, que sucede al mismo tiempo que se realiza, ¿ok? Que pase ahora ya, literalmente mientras hago algo, eso está pasando, ¿ok? Significa que ocurre en un solo momento, significa que es algo que se produce en un corto periodo de tiempo, ya, ¿ok? Algo que se hace en muy poco tiempo, que ocurre al momento, que dura un instante de tiempo, ¿sí? Ya, ok, 14 respuestas tengo, a ver si es que se les ocurren más cosas. Les voy a hacer una segunda pregunta para toda esa gente que me dice que ocurre en el momento. Una de las circunstancias más usadas de la palabra instantáneo en el mundo actual es cuando se habla de la mensajería instantánea. ¿Sí? O sea, no sé, el WhatsApp, los mensajes de Instagram, los mensajes de Facebook, puras cosas así, estamos hablando de mensajería instantánea. Y cuando decimos que esos mensajes son instantáneos, ¿de verdad a mí me llega en el mismo segundo que la otra persona apretó enviar o no? Cuéntenme, a ver, ¿tienen opción de responder más de una vez en el Menti? Por si se quieren arrepentir de lo que escribieron. ¿Sí? Entonces me dice que ocurre un proceso, desplazamiento o reacción en un tiempo que tiende a cero. No se nota el fanatismo de las matemáticas, ya hay un tiende a cero ahí que anda dando vueltas en un momento específico, ¿ok? Ya, en el chat me dicen que no es al mismo tiempo la mensajería instantánea. ¿Qué opinan los demás? La mensajería instantánea es así, yo aprieto el botón y a la otra persona ya le llegó el mensaje, así, en el mismo momento en el que yo aprieto el botón. ¿Así funciona? No, o sea, eso no es así, pero según yo eso no es instantáneo. Ya, a ver, expláyate un poquito más, a ver. O sea, yo creo que la palabra instantánea es como a lo que más o menos todos nos estamos refiriendo aquí, pero el WhatsApp o como los mensajes instantáneos no son instantáneos realmente. Ya, ¿y Porque por igual qué? hay como un tiempo de, no sé, como delay entre que yo lo mando y le llega a la otra persona, porque supongo que, no sé, tienen que transferirse datos y no puede ser instantáneo, pero creo que sí hay cosas que son instantáneas. No se me ocurre algo ahora, pero creo que sí hay cosas. Ya, ok. ¿Y si no es instantáneo según tú, por qué le decimos instantáneo? Se siente instantáneo, o sea, como que a mí me escriben ustedes en el chat y yo siento que es al mismo tiempo que ustedes me mandaron el enter. Pero eso es porque nosotros no estamos viendo como a la persona que está mandando el mensaje. O sea, si yo me paro al lado de alguien o agarro dos celulares y yo mando un mensaje de un celular al otro, me va a fijar que no es tan instantáneo. Ya, ok. En el chat Constanza Quizás dice... Dime. también le decimos que es instantáneo por mal uso de la palabra solamente, lo mismo que uno se pesa y dice que pesa 80 kilos, pero en verdad es la masa. Claro, ya, o sea, podría ser un problema del lenguaje, pero la verdad es que en este caso no es tan un problema de lenguaje. Quizás exageramos un poco con decirle que es instantáneo, porque se demora, pero no se demora tanto como, no sé, como era mandar palomas mensajeras, ¿sí?
Le dicen que es instantáneo para hacer propaganda, me dicen. ¿Sí? Entonces, la verdad es que si le mostráramos esto a una persona del 1500, probablemente dice, no, es que esto sí es instantáneo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que este concepto de instantáneo es un concepto bien abstracto que tiene que ver con que algo pase en un instante de tiempo. Pero, ¿qué es un instante de tiempo? ¿Sí? Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos de algo que sucede de manera instantánea, a lo que nos estamos refiriendo es a que sucede en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Tan pequeño que a veces no nos damos cuenta y por lo tanto pareciera ser que suceden al mismo tiempo. Pero no siempre es así. O sea, quizás si me mando un WhatsApp a mí misma, estando con un celular al lado del otro, quizás puede parecer como que sucedió instantáneamente. Pero también eso tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos como humanos del tiempo y cuánto tiempo de reacción tenemos para poder ver, por ejemplo, si es que el mensaje llegó de verdad al mismo tiempo o no. Pero la idea que hay detrás de esto de lo instantáneo es que el tiempo en el que me demoro, si es que hago algo instantáneo, es prácticamente cero. O sea que no me estoy demorando prácticamente nada. Entonces, para poder aplicar eso a la física y a la rapidez y a la velocidad, que son los conceptos que estamos viendo ahora, entonces quiero recordarles cómo interpretamos la velocidad media en el gráfico de posición en el tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que la velocidad media se podía interpretar como la pendiente de la recta que une dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero la rapidez promedio entre el 0 y los, no sé, 15 segundos, que es más o menos lo que se ve en el gráfico, entonces yo tengo que agarrar la posición que tenía en el 0, de la posición que tenía a los 15 segundos, y hacer una recta que pase por esos dos puntos. Le calculo la pendiente y entonces voy a tener cuál es la velocidad media. Si ahora hablamos de velocidad instantánea, entonces esto llevado a la gráfica, vamos a hacerle un zoom primero a la gráfica. Vamos a mirar qué es lo que está pasando con estos dos puntos. Si yo hablo de velocidad instantánea, lo que voy a estar hablando es en verdad de que el intervalo de tiempo que pasa entre estos dos instantes, o sea, el instante 1 cuando empezó el movimiento y el instante 2 cuando terminó el movimiento que yo estoy estudiando, quizás se siguió moviendo después, pero el que yo estoy mirando, entonces aquí si es que hablamos de algo instantáneo, lo que tenemos que hacer es empezar a reducir el intervalo de tiempo, hacerlo más pequeño. O sea, por ejemplo, no estudiar entre los 0 y los 15 segundos, sino que estudiar entre los 5 y los 15. O bien los acerco un poco más, o un poco más, ¿sí? Y así el intervalo de tiempo se me va haciendo cada vez más pequeño. Lo que quiero notar acá es que a medida que yo acerco los puntos, la pendiente de la recta que los unía cambia, ¿sí? O sea, aquí estaba como media horizontal, de hecho aquí estaba ya como inclinada con una pendiente positiva, pasamos por la casi horizontal, o quizás aquí ya, pero aquí ya la pendiente como que es casi negativa. Y de hecho, si yo los empiezo a acercar un poco más, entonces el intervalo de tiempo ahora es chiquitito, chiquitito. Podríamos pensar que esto ya es instantáneo, desde el punto de vista de cómo lo percibimos los seres humanos. Ahora, teóricamente, la velocidad instantánea es cuando hacemos esta diferencia entre los tiempos tan pequeña que es cero. ¿Sí? Tal como decía el compañero, hacemos un límite. No puede ser cero el intervalo de tiempo, pero hacemos el límite cuando tiende a cero. ¿Sí? Y entonces lo que se va, o la recta que teníamos antes, se va a convertir en una recta tangente a la curva. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es que la velocidad instantánea se puede interpretar como la pendiente de la recta, pero de la recta tangente a un cierto punto. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad instantánea en los 15 segundos, entonces voy a tener que pararme en la gráfica, mirar los 15 segundos, dónde estaba la posición, y entonces calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y entonces me empiezan a poner caras al tiro en el chat de que esto ya les suena, ¿sí? Ya les suena esto de la recta tangente y de calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, definamos lo que es la rapidez instantánea, ¿sí? Bueno, la velocidad instantánea primero. La velocidad instantánea corresponde al valor límite
de la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. La velocidad media era la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. La velocidad instantánea es cuando hacemos tender esa razón, cuando hacemos tender el intervalo de tiempo en esta razón a cero. O sea, estamos considerando un intervalo de tiempo pero tan pequeñito que es instantáneo, o sea, que pasa casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, porque si es al mismo tiempo, entonces como que la velocidad no alcanzó ni a cambiar. Por eso es que tiene que ser con un límite. Entonces, vamos a decir que la velocidad instantánea, que la vamos a representar con una v sin el subíndice m, como teníamos antes, entonces ese vector velocidad se obtiene como el límite de la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Ahora, esa es una manera de escribirla, pero como me dice Marcos, ya les están empezando a llegar los flash de Vietnam, y esto en verdad es lo que se escribe normalmente como la derivada de lo que tengo arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el límite cuando el desplazamiento y cuando la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo tiende a cero, entonces eso es lo que vamos a escribir como la derivada de la posición respecto al tiempo. Al fin y al cabo es como que este delta que teníamos antes de el cambio de posición, cuando hablamos de velocidad media, y el cambio de tiempo, se hizo tan pequeño el cambio que sucede que ahora es un cambio infinitesimal que lo representamos con el diferencial de posición y el diferencial de tiempo. Como que el delta se transformó en d. Eso es lo único que pasó, ¿sí? Eso es lo único que necesitamos saber. Entonces, vamos a decir que la velocidad instantánea es un vector que representamos con la letra v, con la flechita arriba para indicar que es un vector, y corresponde a la derivada de la posición respecto al tiempo. Eso es lo que conocemos como velocidad instantánea, ¿sí? Me explota el cerebro cuando todo tiene sentido. Ay, sí, me encanta a mí también cuando estas cosas empiezan a calzar y pueden ver que las cosas que quizás ya aprendieron en matemáticas tienen una utilidad y las podemos utilizar en la física, ¿sí? Entonces, eso con la velocidad instantánea. Y como ya les decía, la velocidad instantánea de un cuerpo corresponde a la pendiente de la recta tangente al punto de estudio dentro de su gráfica posición en el tiempo. Importante que tiene que ser la gráfica de posición en el tiempo, y por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la velocidad en un cierto instante, entonces busco ese instante en la gráfica, me paro dentro de la curva y trazo la recta tangente. Si soy capaz de determinar la pendiente de esa recta tangente, entonces voy a haber calculado la velocidad instantánea para ese instante de tiempo, ¿sí? Ahora, eso en la gráfica, pero ¿y en la vida real? ¿Dónde está la velocidad instantánea? Entonces vamos a decir que el vector velocidad instantánea, la dirección que tiene este vector, en cualquier punto de la trayectoria, es a lo largo de la línea tangente a la trayectoria en dicho punto y en la dirección del movimiento, bla, bla, bla. Miremos el dibujo que se está mostrando en la pantalla, ¿sí? Tenemos un auto que está dando vueltas en círculo. Si yo quiero saber dónde está o hacia dónde apunta el vector velocidad instantánea para cualquier instante de tiempo, lo que yo tengo que hacer es mirar, sacarle una foto al auto, y la flecha siempre va a estar apuntando hacia adelante, ¿sí? Pero ese adelante, cuando yo dejo de mirarlo desde adentro del auto, sino que lo miro desde afuera, es en verdad la dirección tangente. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? La velocidad instantánea, el vector velocidad instantánea, es tangente a la trayectoria que se esté realizando. Entonces, si tengo un círculo, siempre va a ser tangente al círculo. Si tengo una curva ya más rara, quizás me cueste encontrar cuáles son las direcciones tangentes. Hay un ejercicio en la guía 2, que les publiqué el lunes, en donde pueden practicar encontrar cuál es el vector velocidad para una trayectoria un poco más compleja, ¿sí? Bueno, esto con la velocidad instantánea, pero también tenemos la rapidez instantánea. Entonces, la rapidez instantánea de una partícula es mucho más simple de definir. Perdón, dime. O sea, claro, que antes que pase la rapidez instantánea, la velocidad instantánea tiene que ser una velocidad no constante, ¿cierto? La velocidad instantánea es la velocidad que lleva en ese instante de tiempo. No hemos dicho nada de que sea constante o no, ¿sí? De hecho, la pendiente va cambiando. Claro, que respecto al gráfico, si la velocidad es constante, el gráfico no varía. Exactamente, pero no hemos visto nada de eso. Lo único que sabemos es que la curva que sea, la tangente calza, la pendiente de esa recta tangente calza con ser el módulo de la velocidad instantánea, ¿sí?
Ya vamos a ver qué Ah, pasa ya. si la velocidad es constante. ¿Sí? Se podría dar que coincidan. Exactamente. ¿Sí? Ya, Gracias. entonces, para hacer rapidita la rapidez instantánea, se define muy simplemente como la magnitud de la velocidad instantánea, o sea, el módulo del vector. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque acordémonos que la rapidez media era la distancia recorrida dividido en el intervalo de tiempo. Pero si consideramos un intervalo de tiempo tan pequeñito, entonces el desplazamiento que se pueda realizar en ese mini intervalo de tiempo es igual a la distancia que recorro. No alcanza a doblar, por decirlo de alguna manera, porque los problemas que teníamos cuando la distancia recorrida es distinta al desplazamiento, es porque le damos suficiente tiempo para que la partícula se pueda ir por otra parte a hacer el desplazamiento. Pero si analizamos un pedacito chiquitito de la gráfica, entonces en ese mini pedacito, el desplazamiento que se realizó es una línea recta, chiquitísima, que va a coincidir con ser la misma distancia recorrida. Y por lo tanto, en verdad, hacer eso es lo mismo que calcular el módulo de la velocidad instantánea para ese cierto instante. Entonces, vamos a definir la rapidez instantánea como v sin la flecha arriba, y lo podemos escribir de esa manera, o bien con la flecha arriba, pero con las barras a los lados para indicar que es el módulo, y se define entonces como el módulo de la velocidad instantánea, que era la derivada de la posición en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, lo que nos vamos a referir cuando hablemos de rapidez instantánea. Y bueno, para cerrar este primer bloque, que ya me estoy alargando, bueno, antes, tal como vimos, la rapidez media y la rapidez instantánea no tienen una dirección asociada porque son magnitudes escalares. Y para resumir, vamos a hacer un ojo con el lenguaje, ¿sí? Porque de ahora en adelante, a la velocidad instantánea le vamos a llamar simplemente velocidad, y a la rapidez instantánea le vamos a llamar simplemente rapidez. Cuando queramos hablar de la velocidad media o de la rapidez media, vamos a ocupar el apellido, pero si no tiene apellido, entonces es porque estamos hablando de la velocidad y de la rapidez instantánea. Eso se los digo para que no tengamos ningún problema ni confusión más adelante en el curso. Eso. Entonces, chicos, les voy a dar un recreo de 10 minutos y a la vuelta terminamos de ver esto de qué es lo que sucede cuando la velocidad es constante. Nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. Entonces, primero voy a leerles los resultados de la votación. Y la verdad es que el 70% nomás me dice que ha entendido todo y tengo un 30% que está sobreviviendo. ¿Sí? Para toda esa gente que está sobreviviendo, espero que con la próxima clase se afirmen bien, porque la próxima clase vamos a ver puros ejemplos, ¿sí? Para que vean cómo es que funciona esto, ahí se pongan a prueba y vean si es que están entendiendo o no y puedan hacer las consultas necesarias a tiempo. ¿Sí? Entonces, chicos, para este segundo bloque, lo que vamos a ver es los modelos de análisis, ¿sí? Esto de los modelos de análisis en física tiene que ver de las maneras en las que nosotros podemos entender el mundo y por lo tanto podemos modelarlo, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor esto, vamos a partir definiendo qué significa un modelo de análisis en física, ¿sí? Un modelo físico de análisis se refiere a una construcción teórica, o sea, una construcción abstracta del pensamiento, o sea, a un modelo matemático, ojalá, de un sistema físico observado en la naturaleza. O sea, vamos a mirar la naturaleza, vamos a convertirla en algo abstracto, ojalá en el mundo de las matemáticas, ¿sí? Y si hacemos esto, la verdad es que, bueno, antes de mostrarles cuáles son los modelos que existen, la verdad es que lo que hacemos con esto es resolver un problema. O sea, miramos la naturaleza, vemos que hay algunas cosas que se comportan de esa manera, logramos solucionar el problema de modelar eso, y entonces ahora que ya sabemos modelar un cierto tipo de situaciones, podemos ocupar esta idea matemática como una guía para resolver problemas similares que nos puedan aparecer en el futuro. Entonces, para hacer esto, los científicos lo hacen de distintas maneras.
Dentro de todos los modelos de análisis que existen en la física, podemos destacar el modelo de partícula puntual, que fue el que mencionamos al principio de cinemática, en el que lo que hacemos es modelar todos los objetos como si fueran partículas. ¿Sí? No nos importa la forma que tienen, sino que las tratamos a todos como una partícula, como que todas las personas nos tuviéramos comprimidas y pudiéramos ser representadas en un punto, que tiene toda nuestra masa, pero que no tiene nuestro tamaño, y que de esa manera entonces puede ser yo misma el objeto que se está moviendo, pero podría ser cualquier cosa con mi misma masa, y se entiende de la misma manera. Otra forma de estudiar las cosas es mediante un sistema, que se ocupa mucho en termodinámica, se habla de las cosas que están dentro del sistema, las cosas que están fuera del sistema, cuáles se ejercen sobre el sistema, también muy usado en química. El modelo de análisis de objeto rígido, que es lo que se utiliza para ver torque, por ejemplo, y el modelo de onda, que se utiliza para ver todo lo que sucede con el movimiento ondulatorio. Pero ahora nosotros estamos en cinemática y por lo tanto nos quedamos con el modelo de partícula puntual, pero vamos a poner una condición aún más, ¿sí? Y vamos a partir estudiando lo más básico, que es una partícula puntual moviéndose a velocidad constante, ¿sí? Entonces, si es que estudiamos una partícula a velocidad constante, lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué significa que tenga velocidad constante. Entonces dijimos que la velocidad era un vector. ¿Sí? Acuérdense que si digo velocidad sin apellido, estamos hablando de la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que una partícula a velocidad constante es una partícula que tiene velocidad instantánea constante. Y como la velocidad, sea media o instantánea, es un vector, entonces tiene módulo y tiene dirección. Y si yo quiero que la velocidad sea constante, entonces debo asegurarme que las dos características permanezcan constantes. O sea, que tenga un módulo constante, que significa que la rapidez sea constante, o sea, que el número no cambie, y al mismo tiempo que la dirección sea constante, o sea, que estemos hablando de un movimiento unidimensional, ¿sí? Que la dirección sea siempre la misma y no que ande doblando para cualquier lado. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque en el colegio se habla mucho de el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que es para referirse al movimiento a velocidad constante. Y la verdad es que decir rectilíneo y uniforme es un poquito redundante, porque si uno dice velocidad constante, entonces eso ya implica que la dirección también tiene que ser constante, y por lo tanto el movimiento es unidimensional o bien rectilíneo, dicho en otras palabras, ¿sí? Entonces, para poder estudiar un ejemplo de movimiento a velocidad constante es que les traigo obviamente una aventura de Peter, ¿sí? Entonces Peter, dentro de sus grandes recorridos que hace por toda la ciudad entregando pedidos, a veces anda por la Alameda, ¿sí? La Alameda en Santiago es bien derechita en la mayoría de los tramos, entonces podríamos pensar que este cumple con las características de ser un movimiento a velocidad constante. Lo que nos tenemos que asegurar es que la rapidez lo sea, o sea que el módulo de la velocidad constante permanezca constante. O sea, me quedo con muchos constantes. Que el módulo de la velocidad sea, que es la rapidez, sea constante también. Y si la rapidez es constante, eso significa que va a ir a un cierto número, no sé, por decir algo, 500 metros por minuto, y eso quiere decir, si voy a 500 metros por minuto, que en cada minuto que pasa yo recorro 500 metros. Entonces veamos esta simulación de Peter yendo a 500 metros por minuto. Entonces, estamos en el 0, empezamos a correr el cronómetro, le avisamos a Peter, ya Peter empieza a moverte, y Peter entonces va recorriendo. 1 minuto, 500. 2 minutos, ya va en 1000. 3 minutos, ya va en el 1500, porque estamos viendo la distancia que recorre. ¿Sí? Entonces, a ver, veámoslo de nuevo. Partimos en el 0, 1 minuto 500, 2 minutos 1000, 3 minutos 1500, 4 minutos 2000, 5 minutos 2500. Es la distancia recorrida que va acumulando, pero en el fondo está avanzando 500 metros cada minuto, y por lo tanto su rapidez, podríamos decir, que es de 500 metros por minuto. Ahora, si nosotros quisiéramos estudiar este movimiento, lo primero que tendríamos que hacer es definir un sistema de referencia, ¿sí? Porque las posiciones las medimos desde un origen de un sistema de referencia. Entonces, si no tenemos sistema de referencia, no podemos medir las posiciones. Entonces, pongamos un sistema de referencia, ¿sí? El que estamos más acostumbrados. Si yo pongo este sistema de referencia, entonces a medida de que Peter se va moviendo, la posición que él tiene, o sea, el vector que une el origen del sistema coordenado con la posición,
o sea, con la ubicación en el espacio en la que Peter se encuentra, es un vector bidimensional, ¿sí? Porque tiene una cierta coordenada en X y una cierta coordenada en Y, por cómo está puesto este sistema de referencia. Pero la verdad es que esto tiene una solución muy práctica, ¿sí? Porque ¿para qué vamos a estudiar esto como si fueran dos dimensiones si vemos que Peter se está moviendo a lo largo de una línea recta, que es una dimensión? Entonces, arreglemos esto de manera fácil, giremos el sistema de referencia. ¿Para qué lo vamos a poner derechito? Si en verdad el sistema de referencia lo inventamos nosotros. ¿Sí? Entonces, no, el sistema de referencia no tiene por qué estar amarrado a las coordenadas norte-sur. Yo lo puedo poner como a mí me convenga. Y en este caso, si es que lo pongo de esta manera, es mucho más sencillo, pues porque ahora cuando Peter se mueve solo a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, las posiciones y las velocidades que pueda llevar, todo se puede expresar solo en función del eje X en este caso. Podría haber sido más drástico y poner el eje Y a lo largo de la Alameda, pero ¿para qué? ¿Sí? Entonces, pongamos el eje X. Problema, eso sí, con esto. ¿Sí? La verdad es que Peter, si lo vemos avanzar, está avanzando hacia la parte negativa del eje X. Entonces eso nos va a complicar las cosas, porque trabajar con los negativos ya no es tan fácil como trabajar con los números positivos. Y como nosotros mandamos al momento de poner el sistema de referencia, arreglemos esto, pues pongamos los negativos para el otro lado. ¿Sí? Entonces ahora los positivos van a ser hacia la izquierda. Y de esta manera, entonces Peter, cuando avance, se va a poder avanzar y va a ir a lo largo del eje X sin ningún problema. ¿Sí? Entonces Constanza dice, me daba toque no verlo derecho en el camino, ¿sí? Ahora está derechito, parte desde el origen, ¿sí? Pero incluso ya quizás nos pusimos demasiado perfeccionistas y la verdad es que no era necesario hacer que Peter parta desde el origen, ¿sí? En la parte de recién, a ver si se fijan, Peter está justo al principio, parte del sistema de coordenado y Peter está ahí mismo, pero la verdad es que eso no es necesario y yo podría poner el sistema de referencia, no sé, a 500 metros desde el origen y que Peter empiece a moverse desde ahí y todavía esto es muy fácil, ¿sí? Entonces ahí se empieza a mover y van aumentando las distancias recorridas. Entonces, ahí va Peter, ya pasó por la moneda, pasó por todas partes. Entonces, por si les molestaba demasiado el toque ahí, de tener el mapa girado, o de tener el sistema de referencia inclinado, la verdad es que podemos girar el mapa y listo, ahora todo está ordenadito. ¿Sí? Lo único es que tenemos el eje X con los positivos hacia la izquierda. Profe, ¿Peter avanza por los negativos? No, está avanzando por los positivos. Esa es una muy buena pregunta, José, porque creo que falta explicar un pequeño detalle. Y es que en física, cuando representamos el eje X y el eje Y, fíjate que en general pongo solamente un eje, o sea, no hago la proyección de lo que sigue hacia los negativos de los X o de los Y. Y en caso de que lo haga, solo voy a poner la flecha hacia donde están apuntando los positivos, ¿sí? Entonces, si aquí puse la flechita del eje Y hacia arriba, es porque los positivos están hacia arriba. No vamos a poner flechas hacia ambos lados, porque eso podría ser confuso, ¿sí? Entonces, si aquí yo puse el eje X, a pesar de que no dibujé la proyección que podría tener hacia este lado, la flecha está hacia la izquierda. Y eso quiere decir que para allá estamos considerando los valores positivos. ¿Sí? Entonces, lo tenemos derechito y ahí todo se nos hace mucho más fácil para poder estudiarlo. Y entonces, bueno, ahí tenemos a Peter andando una vez más. Aprovechemos que se puede mover. Entonces, si ahora nosotros llevamos esto a la gráfica, o sea, tomamos algunas mediciones, como estuvimos hablando en la mañana, y si a partir de estas mediciones yo grafico los datos, entonces podríamos hacer una gráfica de posición en el tiempo y de rapidez en el tiempo. ¿Sí? En el caso de la posición, vamos a hablar solamente de la posición a lo largo del eje X, porque nos está moviendo en el eje Y, entonces no tengo para qué considerarlo en el gráfico. Y suponiendo que no parte desde el cero, o sea que en el tiempo cero tiene una cierta posición inicial, por ejemplo, en 500 metros, lo que sabíamos es que después se mueve a 500 metros por minuto, y por lo tanto, con cada minuto que pasa, yo esperaría que Peter se haya desplazado 500 metros. Y aquí lo podemos comprobar. Pasó 1 minuto y está en el 1000. Pasaron 2 minutos, está en el 1500. Pasaron 3, está en el 2000. Todo calza porque partió desde la marca del 500 metros.
Y al mismo tiempo nosotros ya vimos que la rapidez con la que se estaba moviendo es de 500 metros por minuto. Está cambiado aquí el gráfico, dice segundo, pero debería decir por minuto. Entonces, si miramos bien estos gráficos y miramos con detención ahora el de posición en el tiempo, porque acordémonos que la rapidez y la velocidad las podíamos interpretar en el gráfico de posición en el tiempo, ¿sí? Aquí vamos a contestar a la pregunta, que no me acuerdo quién me hizo, pero de qué pasaba si el gráfico era de velocidad constante, ¿sí? Entonces, miremos bien el gráfico. Es un gráfico de una línea recta. Observamos que si la partícula se mueve a velocidad constante, o sea, que no cambia, entonces su velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo va a ser igual a la velocidad media durante el intervalo. ¿Por qué? Porque la velocidad media, acordémonos que era la velocidad representativa, ¿sí? Y si yo voy siempre a la misma velocidad, entonces la velocidad representativa es la velocidad que yo llevaba. Es como sacar un promedio de puros 7. ¿Sí? O sea, si me saqué puros 7 en física de aquí al fin de semestre, mi promedio va a ser un 7. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos diciendo acá. Si la velocidad instantánea es la misma, es constante, entonces la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media. Y eso es lo que escribimos matemáticamente como que el vector v es igual al vector v sub m, que es la velocidad media. Ahora, dicho eso, entonces desarrollémoslo un poquito más. Si escribimos estos que son vectores, los escribimos por componentes, entonces suponiendo que tenemos dos dimensiones, la velocidad instantánea podría escribirse como la velocidad instantánea que tengo en x, por eso le pongo el subíndice x, en x tongo, más la velocidad que tengo en y, con el subíndice y, en y tongo. ¿Sí? Esta es la velocidad instantánea que tengo en x y que tengo en y, separada por componentes. Y eso va a ser igual entonces a lo que había en la velocidad media. Y la velocidad media también la puedo separar por componentes, la velocidad media en x y la velocidad media en y. Por eso el subíndice ahora tiene la m con la x y la m con la y para indicar que son las componentes, pero de la velocidad media. Ahora, como el movimiento que estamos estudiando en este momento, porque la velocidad es constante, y eso significa que la dirección también es constante, entonces el movimiento es unidimensional, entonces podemos considerar solo una de las componentes, ¿sí? Como nosotros elegimos poner el eje X a lo largo de Peter y no el eje Y, entonces vamos a considerar que la Y es 0, ¿sí? Como que no hay velocidad en el eje Y porque no se está moviendo en el eje Y. Entonces, si hago eso, voy a poder simplificar las componentes, van a ser 0, no las voy a tener que escribir, y la misma ecuación que tenemos arriba me va a quedar como Bx en x tongo igual a Bm sub B sub mx en x tongo. ¿Sí? Las componentes en y no existen. Y entonces, si lo escribo de esta manera, la verdad es que uno puede evitar ser redundante con la notación. ¿Sí? Y simplificar esto, porque ya estamos diciendo que es en el eje X, lo decimos en el subíndice, además lo decimos en el vector unitario, entonces para no recargarnos tanto de tantos símbolos, y ya, ok, entendimos que es a lo largo del eje X, entonces puedo omitir los vectores unitarios, o si lo quieren pensar de otra manera, es como que se hubieran simplificado, ¿sí? Porque está a ambos lados de la ecuación y porque ambos son iguales, ambos es a lo largo del eje X. Entonces, para escribirlo de mejor manera, yo podría escribir lo que dijimos recién, que la velocidad instantánea en X es igual a la velocidad media en X, sin los X tongos, ¿sí? Solo que estoy indicando que es en la dirección de X en el subíndice que estoy utilizando. Tengo escrito esto, velocidad instantánea en X es igual a la velocidad media en X. Entonces, solo en este caso, debido a la anterior, debido a que la velocidad media es igual a la instantánea, entonces podemos reemplazar la velocidad media con la definición de velocidad media. Entonces la velocidad media, en este caso, no le ponemos el vector porque tendría que llevar aquí el x tongo, pero decidimos que no lo vamos a poner, entonces estamos poniendo solo que la posición es en el eje X, diciendo que es el delta de posición, pero solo del eje X, no del delta de posición completo que podría haber en el eje X y en el eje Y. Entonces puedo escribir la rapidez instantánea en X como la diferencia de posición dividido en la diferencia de tiempo. Me quiero detener un poco en esta expresión, porque la verdad es que esta es una de las expresiones más usadas en la enseñanza media. ¿Sí? En la enseñanza media siempre se escribe que la velocidad es distancia dividida en el tiempo.
¿sí? Distancia o desplazamiento es lo mismo que aquí estamos escribiendo como delta x, que es el cambio de posición, ¿sí? Entonces, la verdad es que quiero que se fijen que esa expresión de velocidad igual a distancia dividida en el tiempo solo es válida en situaciones muy específicas. Un movimiento a velocidad constante, o sea, a rapidez constante, que el módulo no esté cambiando y que al mismo tiempo sea unidimensional. Solo en ese entonces voy a poder ocupar la definición de que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, la velocidad instantánea, ¿sí? Pero eso no siempre es cierto, solo se cumple bajo estas condiciones. Perdón, no había leído el chat, es que me inspiro. Ya, profe, ¿la velocidad instantánea y la velocidad media siempre son iguales o solo en este caso con Peter? La velocidad instantánea es solo igual a la velocidad media cuando la velocidad es constante, ¿sí? Porque en ese caso tenemos esto de que se nos cumple que el promedio, la velocidad media, es igual a la que llevábamos. Es como promediar puros 7, ¿sí? Se cumple que todo el rato fui 7, 7, 7, y el promedio entonces es 7 también. Es igual a las notas que yo llevaba durante el semestre en el curso de Física 1, ¿sí? Eso. Entonces, tenemos esta expresión, y entonces lo que vamos a pedir, lo que les voy a pedir ahora es que nos pongamos un poco más abstractos, ¿sí? Entonces, no imaginemos que este es el caso de Peter, imaginemos que es un caso cualquiera, que no sabemos cuántos son los tiempos exactos que hay acá, ni cuáles son las posiciones exactas que hay acá. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque de esta manera el resultado que obtengamos va a ser mucho más general y lo vamos a poder aplicar no solo al caso de Peter, sino que a otro montón de casos que cumpla con las condiciones iniciales que planteamos, o sea, que sea un movimiento a rapidez constante y unidimensional, velocidad constante, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, supongamos que aquí está el instante 0, ese estamos seguros de que está ahí porque está en el origen, y que tomamos un instante de tiempo t cualquiera, ¿sí? Este es un tiempo que le vamos a llamar t. ¿Sí? Podría ser, no sé, 3 minutos, ¿sí? Pero es un tiempo cualquiera. Y a este lado, entonces, tenemos posiciones en el eje X. Entonces, como yo no sé exactamente cuál es la posición que tengo en el instante de tiempo 0, voy a escribir esto como una función. Fíjense bien en la notación que estamos utilizando, porque pongo X paréntesis 0. Eso en verdad debería leerse no como un X multiplicado por 0, debería leerse como un X de 0, así como un f de X, como si fuera una función. Estamos diciendo, la posición es la función evaluada en un cierto instante de tiempo, que en este caso es 0. Y por lo tanto, si yo hago eso, entonces este valor es eso, es el valor que toma la posición en el instante 0. Y análogamente, entonces, el de arriba es la posición que toma la partícula cuando tengo un cierto instante de tiempo t, ¿sí? Entonces, este x paréntesis 0 y x paréntesis t no es una multiplicación, es una función, x de 0, x de t. Entonces, si teníamos antes que la velocidad instantánea era igual al delta x dividido en delta t, acordémonos que los deltas significan final menos inicial. Entonces, delta x significa hacer la diferencia entre las posiciones, la final menos la inicial. Entonces, en este caso vamos a tener la posición que tengo en el instante de tiempo t menos la posición que tengo en el instante de tiempo 0. Eso es lo que tenemos escrito acá en el numerador de la fracción. Y la diferencia entre los tiempos es t y 0, que son los dos valores que podía tomar el tiempo. Así es entonces como podemos expresar esta diferencia de posición dividida en la diferencia de tiempo, ¿sí? Ahora, si resolvemos el t menos 0, entonces vamos a tener que en verdad la velocidad instantánea en x se puede obtener como el x de t menos el x de 0 dividido en t, ¿sí? Si es que partimos contando en el 0. Entonces, si lo tengo eso escrito, entonces lo que puedo hacer es despejar no la velocidad instantánea, sino que despejar el x de t, o sea, la posición para un cierto intervalo de tiempo. Y si yo despejo el x de t, a partir de la ecuación que teníamos, me devuelvo por si no la miraron bien, teníamos bx es igual a el x de t menos x0 dividido en t. Y vamos a despejar entonces el x de t, ¿sí? El t pasa multiplicando y el x de 0 va a pasar sumando al otro lado. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar el x de t igual a la posición en el instante 0 más el bx por t. Esto entonces sería la posición de una partícula para un tiempo t cualquiera. Ahora,
la verdad es que el último cambio que podemos hacer para que esto nos quede perfecto es que esa posición en el instante cero no le vamos a escribir como posición en el instante cero, sino que le vamos a poner un nombre, x sub 0. X sub 0 representa a la posición inicial, o sea, a la posición que tengo yo en el tiempo igual a 0. Y si reemplazo eso, entonces vamos a poder escribir x de t igual a x0 más bx por t. Y esto entonces es finalmente lo que se conoce como la ecuación de posición en el tiempo para una partícula a velocidad constante. Ojo con las condiciones. Primero, esto es la posición en el tiempo y es para una partícula a velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces puede ser a lo largo del eje X o puede ser a lo largo del eje Y. Eso no importa, lo que nos importa es que sea unidimensional, o sea, que solo se esté moviendo a lo largo del eje X o del eje Y. Pero si es que se estuviera moviendo en 2 dimensiones, entonces ya no estaríamos hablando de velocidad constante porque la dirección estaría cambiando y por lo tanto el vector no sería completamente constante. Una de las partes, la dirección, no está permaneciendo constante. Ahora, quiero contarles antes de terminar la clase que el paso que acabamos de dar es un paso tremendo. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver esto de qué era el concepto de posición y qué era el concepto de desplazamiento, y yo les dije que habían distintas maneras de representar la posición. Teníamos la representación pictórica, teníamos la representación tabular, teníamos la representación gráfica. Pero yo les dije en ese momento que nos faltaba la representación algebraica, que ojalá pudiéramos representar esto en una ecuación. ¿Y por qué? Porque el objetivo que nosotros nos pusimos en un comienzo, cuando empezamos a estudiar cinemática, era estudiar el movimiento. Y el movimiento es el cambio de posición. Entonces, si yo logro describir la posición de manera algebraica, logré el objetivo, ¿sí? Porque eso es lo que queríamos, ¿sí? Es lo que quiere lograr la física, es describir el movimiento. Y el movimiento se define a partir de la posición. Y aquí está la posición, escrita como una ecuación, como una función, de hecho, a la cual yo le puedo poner un cierto instante de tiempo y hacer un cálculo y voy a saber entonces dónde está, de manera algebraica, sin tener que hacer tablas, sin tener que hacer gráficos, sin tener que hacer dibujos, lo voy a poder hacer todo de manera algebraica. Entonces, la verdad es que este paso que estamos dando en este momento es un paso muy importante. No es el paso final, porque no hemos estudiado todos los tipos de movimiento, solamente el que sucede a velocidad constante. Pero ya es un paso bien importante dentro del objetivo que nos habíamos propuesto, ¿sí? Entonces, me quiero detener un momento porque sé que esta parte igual es un poco así abrumadora, y quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con esto y de cómo llegamos a esta ecuación. Los leo, escucho. Profe, ¿cómo sería un movimiento bidimensional? Bidimensional sería algo como, a ver si me puedo devolver, sería algo como esto. Como esto. Ay, no, como este. ¿Sí? Este movimiento, por ejemplo, que hace Peter, cuando lo ponemos así, pero estudiado con este sistema de referencia, puesto de esa manera, sin alinear el eje X con el movimiento, sería entonces un movimiento bidimensional, porque Peter entonces no se está moviendo en una dimensión, no se mueve solo en X o solo en Y, se mueve en ambas, ¿sí? A veces está acá, y por lo tanto tiene una cierta posición en X y una cierta posición en Y, pero a medida que avanza, entonces va a tener otra posición en X y también otra posición en Y. Entonces eso es lo que llamamos un movimiento bidimensional, ¿sí? Y así tenemos otros millones, en verdad. Gracias, profe. De nada. Jesús dice, está intenso. Sí, la verdad es que está bien intensa esta parte del curso, ¿sí? Pero espero que lo hayan entendido. Por eso les pregunto, ¿hay alguna duda en cómo llegamos a esta ecuación final? Profe, yo quería preguntarle para anotarlo acá en el apunte, el B sub xt, ¿cómo se podría anotar? B sub xt, ¿cuál es ese? ¿El que está ahí en la ecuación, profe? ¿Este? Ya, es B sub x y está multiplicado por t.
¿sí? Entonces, ¿Por la qué? verdad es que no es que sea una sola cosa. El Vx es la velocidad instantánea, que en este Ujú. caso es constante, o sea, es el módulo de la velocidad, por lo tanto podríamos decir que es la rapidez, y el t es el tiempo, cualquiera sea, ¿sí? Porque en verdad esto es una función, es como que el t fuera la x. Entonces, el t puede tomar un cierto valor, lo reemplazo, y entonces voy a poder conocer la posición para ese cierto instante de tiempo. ¿Se entiende? Ok, gracias, profe. ¿Mm? ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas de otras cosas? Profe, entonces, esta ecuación la usaremos siempre que la velocidad esté constante. Sí, vamos a ocuparla siempre. Vamos a ocupar 1000 veces la próxima clase para resolver los ejemplos. Hasta que se les quede en la memoria. Profe, una ¿Sí? pregunta. Ujú. Este contenido está en el libro, en el de Física para Ingeniería y Ciencia, ¿no? Sí, No, en me el acuerdo el nombre. Serway. Sí, Serway, ese. sí, está ¿Está? todo. No sé si está visto exactamente de la misma manera, pero está. ¿Sí? Creo que Serway Ya. lo ve primero como solo en una dimensión, como que no pone los vectores hasta el segundo capítulo. ¿Sí? Ah, ya. Es eso. Ujú. Gracias, profe. De nada. Gabriel, cuéntame. Profe, y así como lo consultó mi compañera, esto es cuando la velocidad obviamente es constante. Y por ejemplo, cuando se describe un cambio en esta, es cuando está como la elipse, así como una hipérbole, y como si se sacaba como una pendiente, como independientemente, ¿no? Mira, la verdad es que cuando la velocidad empieza a cambiar van a pasar hartas cosas y vamos a tener que definir otros conceptos, ¿sí? Eso vamos a verlo, a ver. Ah, qué bueno que hice este cálculo de ver cuándo lo íbamos a ver. El lunes entonces vamos a ver ejemplos. El miércoles es el control, el primer control del curso, ¿sí? Y después entonces el próximo lunes veríamos qué es lo que pasa cuando la velocidad no es constante. Hablando del control, entonces, les cuento al tiro que los contenidos que se van a evaluar en el control son hasta antes de que empezáramos a ver lo de cinemática. ¿Sí? Lo que alcanzaron a ver, o sea, lo de análisis dimensional que vimos, y bueno, lo de vectores, la verdad es que les voy a ser sincera para que no estudien de más. Lo de vectores tampoco. ¿Sí? Porque no todos los profesores de todas las secciones vieron las cosas en el mismo orden. Hay gente que empezó con cinemática y después va a ver vectores, y yo que empecé con vectores y después voy a ver cinemática. ¿Sí? Entonces, para dar justicia entre las secciones, vectores no entra. Entonces, la verdad es que las únicas clases que deberían estudiar es la de magnitudes físicas, todo lo que vimos de análisis dimensional, y la ayudantía. ¿Sí? Que ahí también estuvieron practicando harto con esto. Hicieron estimaciones, vieron cómo es que se usaba lo de análisis dimensional, y de eso es que se va a tratar el control. ¿Cuánto va a durar y cómo es su modalidad? Se los voy a publicar en un curso, yo creo que hoy día durante la tarde, porque todavía estamos discutiéndolo con los otros profesores, ¿sí? Para ver exactamente, para que todos digamos lo mismo, ¿sí? Así que eso, ahí se los dejo en detalle. Pero esos son los contenidos que van a entrar para que puedan estudiar. Les sugiero, para que estudien bien, les sugiero practicar con la guía, ¿sí? Con el material de apoyo. Para algo hicimos ese material de apoyo, ¿sí? Entonces ahí pueden practicar todas las habilidades del contenido, del conocimiento que necesitan para abordar bien el contenido, y es la clave del éxito, ¿sí? O sea, si ustedes pueden hacer la guía, van a poder hacer todo lo que se les ponga por delante en el curso. Cualquier duda que tengan con eso me pueden mandar un correo sin ningún problema. Hay gente que ya me ha escrito y puede atestiguar que contesto rápidamente, ¿sí? Así que escríbanme con confianza. Bueno, chicos, para cerrar la clase entonces, hoy día terminamos de ver qué era lo de la velocidad media, vimos qué es lo de la velocidad instantánea, rapidez instantánea, y vimos modelos de análisis, y uno en particular de qué pasa cuando tengo una partícula a velocidad constante. Para la próxima sesión, dejar los invitados, vamos a ver ejemplos resumen de todo el contenido que llevamos hasta el momento, para que así puedan decantar todo, para que puedan darse cuenta de si están entendiendo o no, y ver y poder llenar todos los vacíos que vayan quedando. Así que eso, chicos, muchas gracias por haber venido hoy, y nos vemos el lunes.